Luciano Pereira, tal como lo habíamos informado en el avance, profesor de historia, profesor de geografía, historiador, autor de diferentes obras, que en el mes de Villanueva, Luciano, agradezco tu visita porque es muy importante hablar de la ciudad que nos cobija en este punto y que mucha gente tiene presente, más que nunca ahora por el Alem campeón, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, Daniel, muy bien, muchas gracias por invitarme. Creo que es fundamental hablar de la historia de nuestra ciudad. Bueno, siempre sos un traccionador de estas cosas y bueno, vamos a charlar un poco sobre la historia y bueno, como siempre decimos, desmitificando un poco algunas cuestiones que se consideran establecidas, ¿no? Es bastante loco pensar que todas esas casonas, que todas las calles, que todos los espacios de Villanueva ya han superado, algunos están por llegar a los 100 años, otros están llegando a los 200, las casonas deben tener más de 100 años, imagino. Caminar por la ciudad siendo consciente de eso, como lo has sido vos en la función municipal cuando has estado, debes transmitir algo, ¿no? Sí, es una sensación linda, rara, eso creo que nos pasa a todos los que nos gusta la historia, de como estar en el momento, es como hacer lo que se llama historia contrafáctica, o sea, poder decir cómo sería si esto se hubiera pasado de otra forma, qué hubiera sido Villanueva si, por ejemplo, no hubiera surgió Villa María. En el tema de las casonas, cuando tuve la posibilidad de participar en la función pública, intentamos humildemente gestionar las ordenanzas que se necesitaban y bueno, a veces chocamos con la realidad del contexto actual, que a veces las cosas que no venden, a veces no se valoran. En ese sentido, digamos, y me refiero no solamente al ámbito institucional, del Estado municipal, que tuvo un perfil de benefactor sobre la tarea sobre el patrimonio, pero digamos a nivel general la economía actual, el mundo privado no está atrás de estas cosas, entonces se hace medio a contramano, se hace medio como remarla en dulce leche. Entonces claro. Nosotros en 5 años de gestión recuperamos el archivo histórico, recuperamos espacio del cementerio, recuperamos algunas fachas con convenios que me acuerdo que hicimos con FADEPA para aportarle la pintura al frentista. Villanueva tiene otra realidad también que hay que decirle, que muchas de esas casonas han quedado usurpadas, los dueños originales no están más, entonces están en situaciones de litigio, entonces bueno, se complica decir, bueno, generamos un área patrimonial donde todas esas casonas o ese casco histórico quede recuperado, ¿no? Y qué difícil también debe ser mirándolo a futuro, porque, a ver, salvo las distancias, en algún momento alguien dijo, no toquemos este lugar, dejémoslo cuidado, y ese lugar hoy es el Coliseo Romano, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque alguien se ocupó y se preocupó por decir, no toquemos esto, que es importantísimo. ¿Cuántas cosas vos pensás? Muchas gracias. Gracias. Salvando las distancias que en Villanueva han existido y han desaparecido por una desidia. Porque si hay todos estos atractivos en diferentes lugares del mundo, sí, es por una decisión. Claro, no, el tema es que el concepto de patrimonio es bastante contemporáneo, si se quiere. Claro. Entonces, hubo momentos donde directamente se perdía algo tan simple que siempre decimos, como un documento o una fotografía. Claro. Entonces, en el mismo cementerio San José se han perdido construcciones patrimoniales por reformas dentro del mismo espacio que llevaron a perder, por ejemplo, el panteón de José Victorio López. O es saber las construcciones que se habrán perdido cuando se trasladó al cementerio, el primer cementerio público que estaba en la intersección de las rutas 2 y 4, cuando se trasladó en 1873 a lo que es el cementerio San José. Claro. Y bueno, y en las casonas lo mismo, en las casonas, en el RUM, el registro único municipal que tenemos de testigo, hay construcciones que no existen más. Claro. Yo siempre digo, por ahí nos vamos de un extremo al otro, porque por ejemplo, el último caso fue lo de la defensa. Sí. En el año 2004 había una ordenanza que hablaba, no es una ordenanza,
tiene otra denominación, ahora se me olvidó el nombre. ¿Cómo se dice? Cuando una ordenanza, bueno, es una decisión del Consejo Deliberante en una resolución donde se le asigna como patrimonio la fachada. Entonces estaba claro eso. Bien. Entonces, cuando se presenta el proyecto de la construcción del plan Procrear, surgieron un montón de voces contra esa obra que, por un lado, generaba un progreso para la zona, porque estaba abandonada, sabemos que esa manzana estaba abandonada. Y hoy en día, que ya pasó el momento electoral, nadie se acuerda, nadie dice nada. Y la fachada estaba conservada. Lo que sí tenemos que tratar es que eso no parezca un día para el otro derrumbada, porque se frenó la obra. Entonces, a veces los adalides del patrimonio aparecen de acuerdo al momento político, de acuerdo al momento electoral. Y eso es lo que por ahí me molesta un poco. Y que de hecho lo digo hoy tranquilamente porque no estoy más en la función pública y sigo traccionando o en pos de seguir investigando por la historia de Villanueva. Esa fachada también incluso hoy necesitaría ver en qué estado está, ¿no? Porque el tiempo que ha pasado, las lluvias, el clima, necesitaría una visita también. Sí, para apuntalarla, para ver si eso no corre riesgo de que se caiga, a ver si hay que hacerle alguna intervención. Pero, digamos, ahí se podría buscar un equilibrio donde bueno, se avanza, bueno, hoy en día la obra pública está parada, pero donde se avance en la protección de esa fachada, donde quede resguardado para la posteridad que ahí existió la defensa agrícola. Y que también ese tema de la defensa fue un caso puntual, porque lo que mucha gente desconoce es que ese lugar es como un patrimonio dentro de otro patrimonio, porque originalmente es una plaza. Mira, después fue un regimiento, mercado, después la inundación, el regimiento de la Guardia Nacional, y después recién fue la defensa agrícola dependiente del Estado Nacional. O sea, otra cosa que los vecinos no conocían es que esa manzana no es de la Municipalidad de Villanueva, es de la Nación, como hay manzanas que son de la provincia. Claro. Es más, hay parte del parque que pertenecían también a la Nación, nada más que se consiguió después la donación definitiva. Che, y en ese punto, cuando te ha tocado trabajar, algo que se valora a futuro es aquel que ha dicho, che, mira qué interesante este hecho, esta foto, esta hoja. ¿Tuvo buenos archivistas Villanueva desde tu óptica cuando te tocó encontrarte con el archivo? Hubo una cantidad de fuentes, porque has participado también vos de eventos con colegas en esa labor. Sí. ¿Tiene un buen archivo Villanueva en correlación a la cantidad de años que tiene? Creo que el tema de la archivística en Villanueva fue siempre realizada por personas que teníamos ganas, no por profesionales egresados o académicos. Entonces, el primer momento en que nace el Archivo Histórico Municipal, cuando lo arma Germán Villisego y Mariela Ceballos, no sé si no equivoco el nombre, pero Ceballos, la profe, también de historia, en el año 91, fue como un proyecto personal de ellos, que eran estudiantes de historia, no eran archiveros. Bien. Asimismo, recuperaron mucha documentación. Los documentos que existen también dependieron de la buena intención de algunos actores sociales o actores políticos que decidieron resguardarlo, como por ejemplo el Archivo Juego de Paz, que lo resguardó el comisionado municipal Roberto Borghi, o el archivo mismo fotográfico que tenía la familia Borghi de su gestión, porque fue un visionario en el momento de decir, vamos a registrar toda la obra de gobierno. Pero después tuvo sus altibajos que dependieron de los momentos políticos. El archivo histórico después, bueno, tuvo otro renacer o una continuidad con Pablo Granado cuando está en la gestión de la Dirección de Cultura durante el gobierno de Braulio Zanotti. Y después, recién volvemos a la Junta de Historia, que fue iniciativa de Carlota Molina de Moreno, que falleció en estos días y bueno, le lamentamos su pérdida, ella ha hecho un aporte inmenso a la cultura local, pero eran más que todo un grupo de literarios, ¿no? Que decidieron aportar, claro. Obviamente cuidarlo, pero el archivo medio como no se tocó porque no lo resguardaron, ¿no? Pero no se avanzó en la indexación de datos, en el inventariado. Esa obra, cuando desaparece la Junta de Historia, le continúa Armando Fonseca también con sus herramientas de guardián de la historia, como decía Mari Felipe, claro. Pero sin un método. La que de alguna manera avanza un poco es Silvina Simieli,
bueno, la tarea de ella queda trunca por su fallecimiento, pero después tuvo como 5 años cerrado el archivo. Y cuando tengo la posibilidad de sumarme, presento el proyecto del intendente de ese entonces, Natalio Graglia, que me da la posibilidad de hacerlo el trabajo, recién ahí empezamos en el inventario. Personalmente traté de capacitarme constantemente para hacerlo de la mejor manera, y lo que nos decían, por ejemplo, los profesionales del Archivo Histórico de Córdoba o del Archivo General de la Nación, era que si vos vas a esperar a tener el ideal en cuanto, por ejemplo, digitalización o en el reservorio de datos, o sea, las memorias, el espacio para guardar esos datos, o el espacio físico que sea puntual, dedicado a un archivo histórico, no lo iba a hacer nunca esa tarea. Entonces, nosotros fuimos cargando, fuimos digitalizando con las herramientas que teníamos, fuimos inventariando, y hoy en día tenemos un inventario digitalizado, tenemos muchas imágenes de documentos digitalizados que permiten al investigador poder acceder a esa fuente primaria. Pero bueno, hoy en día la decisión municipal, si bien hay gente que está encargada, no es la misma que la anterior. Digamos, hoy el archivo está cerrado, se abre cuando va alguien puntualmente a buscar información, pero está como resguardado y punto. De eso te quería preguntar porque no lo hemos hablado. En todos estos meses en donde ha iniciado una nueva gestión y nueva gente ha estado al mando, ¿hubo una transición en su momento? ¿Hubo una charla? ¿Te pidieron asesoramiento? ¿Te han llamado? Che, mirá, no sé dónde se encuentra tal cuestión, vos... ¿Ha habido una conexión? No, en primer momento me pude comunicar con Ani Duto, que fue la primera encargada de la parte de cultura, donde tuve una reunión, todavía en la gestión anterior, donde yo le dejé todo el inventario del archivo histórico, todo lo que se había hecho en base a los proyectos que se habían presentado y en el inventario de lo que hay en el archivo y en el museo. Después, en la salida de ella, que no sé, desconozco las causas, creo que sumo, bueno, la responsable del área es Avellini, de apellido, Claudia Avellini, y creo que el encargado es Laureano Calderón de esa parte, pero bueno, Laureano sé que está en diferentes lugares, sé que el museo está cerrado, yo no he ido más, pero bueno, hemos presentado notas del consejo, no sé si he tenido, no me la han respondido hasta el momento, de algunos cambios que se dieron, pero bueno, será responsabilidad de la gestión. Claro. Uno como investigador a veces necesita el archivo y bueno, yo en este caso vengo trabajando ahora en una nueva publicación, pero bueno, ya tengo el material, lo tenía digitalizado o he trabajado con lo que realizó en su momento. Claro. Sé que la dirección de patrimonio se cerró. Sí, creo que funciona como un área mixta ahí donde cubren todas las tareas. Pero bueno, Laureano, por ejemplo, Laureano Calderón, que fue estudiante mío en el Rivadavia, un chico que lo aprecio mucho, no se ha acercado a preguntar. Y bueno, sé que por ahí resuelven algunas situaciones, porque todavía mucha gente me sigue consultando. Y bueno, claro, yo los mando al área que corresponde, que o sea, yo no estoy más en el archivo histórico. Claro. Te cambio de tema y quiero hablar de Villanueva, que es algo llamativo y consultarte cómo lo percibís vos en base al paso de los años. Porque en Villanueva hay tradiciones muy distintas una de las otras que se sostienen durante un montón de años. Es decir, un carnaval que arranca al principio del año, que es una fiesta pagana, un desfile que es cívico y militar, que es prácticamente todo lo contrario a una cosa respecto a la otra porque representa otros valores. Sí. Que se suceden con el paso de los años, que siguen teniendo la misma convocatoria y que siguen teniendo el mismo sentido, que es una mitad de la ciudad viendo como la otra mitad realiza una actividad, que es algo mágico, ¿no? Porque nos vemos todos los días, pero en ese momento estamos todos. Y a la vez una convivencia inclaudicable con el fútbol, que convoca, que llena una plaza o campo, por ejemplo, en las últimas finales. ¿Por qué muchas ciudades, incluida Villa María, han querido tener sus carnavales, han querido tener sus desfiles y no lo han logrado a pesar de una mayor cantidad de población? ¿Por qué pensás que se arraigan tanto estas cuestiones y se vuelven tan populares, incluso un desfile cívico-militar, ¿no? Que es una representación de las fuerzas del Estado saliendo a la calle, de cierta manera? Yo creo que eso pasa por el arraigo o cuando echa raíz es un discurso.
no sé si toda la gente hoy en día reconoce el origen del desfile de Villanueva en un momento de golpe de Estado. Sí se identifica a través de ese símbolo que le da identidad y que el vecino comparte entre sí. De todas maneras estarían vinculados el carnaval con el desfile de alguna forma, porque el carnaval está vinculado con la liturgia religiosa, digamos, el momento donde se da rienda suelta y donde después, digamos, viene, o sea, el carnaval debe de ser el comienzo de la preparación para lo que van a ser las Pascuas, después si se quiere. Pero, y bueno, Villanueva tiene ese origen clerical que lo vincula con el carnaval, ¿no? El carnaval de lo que era de la iglesia. Después, de la década de los 80, el carnaval que tenemos, que es del año 85, 86, si no me equivoco, está más vinculado al carnaval carioca, si se quiere, y bueno, después fue mutando, más identificándose con el carnaval litoraleño nuestro, con el Gualeguaychú. Creo que hoy en día está más influenciado por ese espectáculo. Pero de alguna manera, al ser una sociedad clerical conservadora, van de la mano el carnaval por un lado y el desfile, que nace en un contexto yo lo vinculo mucho con lo que es la frase de Leopoldo Lugones, la hora de la espada, en los años 30, cuando se dio el primer golpe de Estado. Los desfiles, la militarización de la sociedad está vinculada con ese contexto, con esa época. Y creo que ese arraigo lo da por esta cuestión de la historia propia que tiene Villanueva, de la historia de vida de la ciudad, que es un ejemplo de resiliencia constante, ¿no? Con el tema de la identificación entre los vecinos para resguardarse del viento, de las inundaciones, al tener unos años más que Villa María, al quedar a contramano de Villa María, al quedar a la sombra de Villa María. Creo que eso fortalece esos espacios comunes que a lo mejor en Villa María se hacen más difusos por la variedad de actividades que hay. En Villa María podemos encontrar muchas actividades, pero bueno, Villanueva se identifica con uno o dos puntualmente. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con ese origen virreinal, ese origen conservador, que obviamente que difiere de Villa María, que es totalmente vinculada con el surgimiento del Estado Nacional. Y tiene un catolicismo también marcado Villanueva. Muchas de las edificaciones más antiguas tienen simbología que tienen que ver con el cristianismo directamente, sea cementerio, sea catedral, sea la Inmaculada Concepción, que tienen más de 100 años y, o sea, los primeros habitantes o pobladores de la ciudad tenían una impronta meramente del clero, ¿no? Villanueva, yo siempre digo, Villanueva está relacionado con esa especie de edad media argentina, ¿no? Donde la religión era el foco, era el centro del mundo, esa mirada teocéntrica dentro del mundo nuestro, del mundo local, que bueno, cuando nace Villa María viene a romper con eso. El nombre de Villanueva incluso remite a eso. Villanueva es un reordenamiento territorial, digamos, el surgimiento de Villanueva es una urbanización de una nueva zona, alejándose del río, digamos, alejándose de lo que era la posta, y que en realidad después tiene peso en la iglesia porque nace en un momento donde, yo siempre digo esto, el Estado todavía no le había sacado el negocio a la iglesia. Claro. Es muy fuerte lo que digo, pero la iglesia ocupaba todos los lugares que hoy en día ocupa el Estado. Nacías y te anotaban en la iglesia. Te bautizaba, estaba el registro de nacimiento, te casabas, te morías. Entonces, el cementerio también era parte de la iglesia. Entonces, cuando, por ahí, no sé si a lo mejor soy políticamente incorrecto, pero digamos, cuando hablamos de negocios, estamos hablando de cuestiones económicas que existen. Cuando empiezan a competir por el control del dinero que ingresa por las defunciones, por los matrimonios, bueno, ya ahí empieza, bueno, que de hecho hay una puja en la segunda mitad del siglo XIX que es laico contra clerical. Fue la gran... Inclusive eso se manifiesta en los medios de comunicación de la época. Por eso después aparece un registro civil, donde vas a centrar el nacimiento, el matrimonio y las defunciones, y aparecen los cementerios públicos, aparecen los cementerios privados, como hoy en día existen. Se ha hecho un negocio de la muerte también, que bueno, eso es la parte del mundo posmoderno y global en el que vivimos. Pero Villanueva aparece justamente también por darle una posibilidad a la revalorización de las tierras que estaban en lo que era el Paso de Ferreira, que es la toponimia del lugar. Entonces, con la llegada del juez de alzada, llegaba la seguridad, con la llegada de la parroquia llegaban los sacramentos, con la llegada de la milicia llegaba el poder de las armas, ¿sí? Y bueno, pero fundamentalmente la iglesia fue la que ocupó el lugar central, porque
ya de la gente que vivía en las inmediaciones ya no tenía que viajar a Córdoba o a Fraile Muerto, que es Belleville, para asentar los sacramentos. No sé no sé si específicamente la casa, porque sería mucho, pero la primera manzana, ¿se tiene idea? La primera manzana que empezó a construirse de Villanueva, las primeras 6 manzanas del dibujo, ¿cómo se empezó a habitar la ciudad? ¿Hay algún precedente de eso? No, porque siempre uno se imaginaría, estamos flojos de papel. ¿Cómo fue la primera? Uno se puede decir, no sé si alguna vez lo has pensado, pero decir, che, ¿cómo habrá sido la primera casa de Villanueva? Yo creo que ha cambiado mucho porque si uno, por ahí pensando así en voz alta, si uno analiza los testimonios de los primeros pobladores de la región, por ejemplo, Richard Seymour, que habitó Fraile Muerto, Belleville, 1865, habla de Villanueva y habla de ranchos. Claro. Por eso hay que desmitificar que esas casonas que hoy en día decimos como antiguas, apenas superan los 100 años. Claro. ¿Sí? Ha habido errores historiográficos graves en publicaciones donde dicen hay casonas de 200 años, eso no existe. Claro. Es un error conceptual, eso diría grave. Y bueno, y se ha hablado de eso constantemente. Las casonas más viejas pueden superar los 100 años, porque son de el sumo finales del siglo XIX, pero todas reconstruidas luego hacia la inundación de 1891, marcó un antes y un después. Es una ruptura en términos historiográficos, es un momento de ruptura. Hay casonas como la Casa de la Cultura que después de la inundación se reconstruye, era una panadería y se reconstruye con la fachada actual. O sea que tenemos que estar hablando de los primeros años del siglo XX. Y todas las casonas que tiene Villanueva, todas tienen una impronta aristocrática en ese punto, mirándola desde una perspectiva de decir, bueno, estas edificaciones antiguas, altas, con toda esta estructura, ¿responden a familias que tenían un poder adquisitivo? Sí, pero es muy sencillo. Villanueva responde la parte que le decimos aristocrática, de esa aldea señorial, como la describía Lucio Capdevila, está vinculado a los comerciantes. Bien. Porque Villanueva no nace por el ferrocarril, entonces todos esos comerciantes que amasaron fortuna en Villanueva después se van a Villa María. Ejemplo, Juan Manuel Pereira, Marcelino Arrigui, todos vivieron en Villanueva. Claro. Las casonas respondían a intereses personales diferentes. Por ejemplo, Villa María, donde sí existía la masonería, ya era una cuestión más ideológica, política. Claro. Villanueva no, eran comerciantes, muchos españoles que vinieron, que amasaron su fortuna y después muchos incluso quedaron empobrecidos. Bueno, suizos también, Piatini, que ahora no existe más, pero en la intersección de San Martín y Córdoba, y Comercio y San Martín, donde tenían la casona de Ramos Generales, el almacén de Ramos Generales, los Villasuso, de origen español. Esas eran las familias, digamos, si se quiere, aristocráticas. Pero Villanueva, desde el comienzo, nace vinculada a la capilla, primero el oratorio, a la capilla de los López, y más que todo vinculada a la milicia provincial. Después vienen esta cuestión de las familias comerciantes tradicionales a mediados del siglo XX. Si vos me preguntas, la primer parte poblada, yo siempre digo, en las zonas aledañas a lo que era el Paso de Ferreira. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles de esas zonas? No sabemos. Yo creo que está vinculada al barrio residencial América, toda esa parte, inmediaciones del parque. Pero si decimos, tomamos como referencia el trazado urbano, hasta principios del siglo XX, Villanueva no iba más allá de las 8 manzanas fundacionales que se encuentran alrededor de la plaza principal, que se llamó Julio Argentino Roca en un momento y después pasó, en la segunda mitad del siglo XX, pasó a llamarse Capitán de los Andes. Claro. Y en ese punto también es interesante lo que decías recién de la construcción de la historia por medio de la literatura más que de la investigación. A ver, yo me pongo a pensar en historiadores más recientes en el tiempo y tal vez al momento de investigar te ha tocado descifrar, de eso ya hablábamos de Carlota de Chiche, y ella tiene 2 libros que son Casa de Mujeres, 1 y 2, en donde ella cuenta la historia de su vida o de su familia y de cómo se habitaban estas casonas, pero desde un punto personalista que es difícil tener precisiones exactas. O Altamira, que con los textos de cuando llegó la creciente y la inundación de Villanueva, creo que fue Altamira, o no me quiero equivocar, un texto bellísimo también, que donde escribe cómo ve la ciudad. Entonces también debe ser difícil porque es una interpretación subjetiva de los hechos. Y un recorte, en algunos casos, de una vivienda y en otros de una perspectiva de un hombre que vuelve al pago también.
Sí, Altamira hace una nota periodística, un artículo periodístico, donde él hace una descripción de lo que ve de Villanueva en el año 1931, él ya viviendo en Córdoba. Altamira a decir verdad, no tuvo un desarrollo académico o puso como foco de investigación a Villanueva. Él hizo toda su carrera, su recorrido en Córdoba. Claro. Los primeros en hablar de Villanueva, fíjate vos que son dos foráneos, Armando Fabre y Pablo Granado. Y siempre me llamó la atención, pero bueno, creo que está vinculado por una cuestión económica. Fabre no publicó tanto como Granado y Fabre sabía igual o más, porque incluso se peleaban y mucho. Y bueno, y estamos hablando de que don Pablo Granado, el libro que lo lleva, digamos, a tenerlo como referencia, digamos, en cuanto a la historiografía local, es del año 75. Entonces estamos hablando de 50 años. Entonces, bueno, en esos 50 años también pasaron muchas cosas. Claro. Por ahí lo que uno intenta hacer hoy en día es tratar de contar también qué pasó después de en estos 50 años. Claro. Pero sobre todo, personalmente trato de evadirme no digo que no los he leído, pero trato de no usarlo mucho como fuente, sino de ver si yo a través de los documentos puedo llegar a lo mismo que llegaron ellos. Claro, hacer el mismo camino. Y he encontrado en todos los trabajos de investigaciones que se han hecho en Villanueva, algunos por ahí más de manera aficionada, no tan académicos o tan documentales, he encontrado coincidencias y he encontrado también muchos errores. Has encontrado direcciones. Sí, he encontrado, he llegado al mismo punto. Después me he dado cuenta también cuando, son formas de otras épocas, también cuando para llenar un libro metemos más la pluma y la poesía que el dato histórico. Claro. Por eso hablábamos de que eso es la subjetividad de la historia. Claro. Es como cuando hablamos de las leyendas. Hay gente que le gusta las leyendas y es entendible, y por eso creo que hay un público para todo. Entonces, las leyendas distorsionan la historia, pero la hacen más dulce al oído de las personas y lo hacen más, le dan más llegada, sobre todo al público más chico, si quiere, más niños, adolescentes, y por ahí es la puerta de entrada a la historia. Por eso es sano, pero yo siempre digo, por ahí cuando quieren hablar de esas cosas, yo digo, no tengo conocimiento y que no me pregunten sobre eso, porque yo no tengo pluma, ni estoy de acuerdo con el tema de las leyendas. No me gusta, porque la leyenda es la poesía de la historia. A mí me gusta contar lo que hizo un documento. Entonces, a veces el documento te desilusiona, porque una vez tiene otras expectativas, pero es la verdad histórica. Y eso también, a la vez, en virtud de esta verdad histórica, se le quita el romanticismo a un montón de cosas que uno imaginó de cierta manera. Claro. Sí, la leyenda de las tumbas paradas, por Nunca ejemplo. Vamos a saber. No, para mí no. Para mí no vamos a saber. Frío en ese para sentido. vos nunca vamos a saber. Porque ¿Qué es disidente? Los disidentes y las personas que fallecieron y que son de otro credo religioso, no del católico. Judíos, musulmanes, disidentes, no católicos. Entonces, ese solar dentro del cementerio también si quisiéramos hacer una investigación con tintes académicos, podrías argumentarlo. Que de hecho Pablo Granado, no en un libro, pero sí en una nota en el diario El Puntal en el año 98, 99, lo dice. Una de las teorías es esa posibilidad de que hayan sido sepultados de pie personas de religión musulmana. Claro. Entonces digo, intentamos, intento humildemente tratar de mostrarle al lector o al que hablamos de historia comúnmente, o así en un café, contarle la verdad que dice el documento, aunque a veces eso desilusione. Después siempre digo lo mismo: en todas las actividades que hago en mi vida no busco el reconocimiento, porque aparte, como dijo Pablo Granado, Villanueva tiene esa atávica forma
de proceder. Siempre atenta a las voces de la difamación. No premia a los que luchan por ellos, sino que, bueno, eso, los reconocimientos vienen de después. Claro. Y bueno, yo después no voy a estar. Bueno, pero en ese punto, a ver, hay mucha gente que nos mira de la región, sí. Y en Villanueva, en el cementerio San José de Villanueva, hay 2 tumbas de pie, que son célebres. Que estas tumbas, también existe un mito de que le quisieron unir y se separaban, y que la volvieron a unir y se separaban, y en base a eso se han generado un montón de conjeturas, o una que prima sobre todas, que le escribió Luis Luján en su libro, y nosotros acá sentados podremos conjeturar un montón de cosas más, como por ejemplo, que puede ser un papa, que puede ser, y cabería, o podría ser válida la argumentación en ese punto. Pero no quiero que termine la nota, Luciano, sin preguntarte qué estás haciendo ahora, en qué estás trabajando, porque contaste recién que estabas investigando, que estabas chusmeando nuevas cosas. Villanueva está cerca del Bicentenario. Sí. ¿Y en qué andas vos? Porque me decís que todavía estás en medio de los archivos. Sí. Simplemente una aclaración, esa leyenda que Luis Luján lo difunde en el libro de las leyendas que hace con los chicos del SENMA. En realidad el primero que la menciona es Pablo Granado en su libro, nada más que después la amplían, le dan todo un tinte literario. ¿En cuál libro? En el libro Villanueva. En el libro clásico, ahí aparece. Pueblo con historia, Granado hace mención a la leyenda de los 2 primos hermanos que los obligaban a casarse. Pero yo pensé que era yo pensé que daba vuelta por la voz popular y que nunca había sido puesta en papel hasta ese momento. ¿Qué coincidencia encuentro yo o qué explicación le encuentro de que Pablo Granado, cuando se encuentra con los archivos parroquiales donde habla de que muchos primos hermanos se casaban, y sobre todo en la familia Carranza, estaba justo ahí, daba pie a la leyenda, pero es algo incomprobable. Entonces, ahora, para desmitificar un poco más, ese tipo de construcciones funerarias no es que solamente están en Villanueva, en un pueblito de Italia, hay muchas en la región, sobre todo en muchas de las poblaciones que se encontraron al ver el camino real. Bien. Puede ser que ese cementerio pueda haber preexistido, y también puede ser que haya sido reservado para la familia Carranza, también puede ser. Pero digamos, son argumentos, son teorías. Claro. Todas son probables porque no hay un documento que diga acá está, este es el dato. Es como el gato de Schrödinger, más o menos. Es como... Bueno, 50% sí, 50% no. Sí, yo siempre digo, cualquier nombre que tires. Hay que teorizar y decir, bueno, estas teorías pueden ser probables, pero no tenemos una verdad absoluta. Ahí no hay un documento. Después, por ejemplo, se va a decir la fundación, el mito de la fundación. Bueno, podríamos decir, bueno, acá está el documento, el expediente 512, que es un juicio. Bueno, esto es lo más cercano que tenemos a la fundación de Villanueva. Claro. Porque, bueno, a veces la gente se confunde en pensar el origen de una ciudad vinculándolo con la tradicional fundación de una ciudad española. En estos lugares del planeta las ciudades se fundaron, aparecieron resultado del deslinde y de la partición de tierras. Como consecuencia. Como consecuencia. Por esa razón, o bien por ser una estación del ferrocarril. Claro. No hay mucha más vuelta que esa, digamos, claro, en la fundación. Bueno, para cerrar, para contarte un poco, siempre sigo vinculado a la historia, por ahí un poco con más ganas, a veces porque tengo muchas actividades. Yo soy profe, estoy en una escuela y estoy vinculado también al deporte, pero siempre digo haciendo política, no partidaria si se quiere, pero siempre haciendo política con la gente, trabajando, claro, en el barrio, en el club, en la escuela. No, la idea es presentar, si Dios quiere, en un corto plazo, la segunda parte de Historia de Villanueva, que vendría a ser otras notas, o sea, una compilación de notas que yo escribí en su momento en el diario de Villa María, agregué algunas notas novedosas, de alguna manera vienen o continúan intentando completar este devenir histórico o este devenir del proceso histórico de Villanueva, pensando en lo que se viene, que son los 200 años. De hecho, esa frase, Villanueva camino al Bicentenario, la presentamos como cabecera de los documentos oficiales antes que termine la gestión, claro, de Natalio Graglia en el 2023. Y bueno, creo que ahora recién la están utilizando, pero bueno, fue presentada por otro concejal. Pero bueno, Villanueva camino al Bicentenario es algo que lo venimos trabajando ya hace 2 o 3 años atrás. Y contame más o menos algo, porque me contaste que estás trabajando, pero sí, no me contaste alguna data. Tirame algún título, algo que venga por ahí. Bueno, como son notas sueltas, una compilación, sí, es variada, pero como te decía, siguiendo el
el pasar, digamos, cronológico de los años. Entonces hay notas, por ejemplo, que hablan de la mujer en la historia de Villanueva, que siempre por ahí no es común que se hable de la mujer. En una nota hablamos de eso, hablamos de la fundación de Villanueva ya con más precisión, así como hablé de los orígenes de la ciudad en el primer ejemplar. Ahora hablamos ya puntualmente del expediente 512, que habla de todo el litigio que tuvo la familia Carranza con la municipalidad, los expedientes que fueron surgiendo en el tiempo. Después tenemos el primer cementerio y la primera ordenanza, la inauguración del puente Vélez Sarsfield visto desde un periódico de Rosario. De Rosario viene a cubrir. Sí, a la inauguración del puente entre Villa María y Villanueva, el puente Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, el que está caído hoy. El que está caído. Bueno, también en algunos aspectos tengo los proyectos que se hicieron de toda recuperación de espacios patrimoniales, la recuperación del mausoleo Fernando Freites. O sea, más allá de notas históricas, también es como una especie de mostrar un poco la tarea que se hizo en el momento que tuvimos la posibilidad de trabajar en lo que fue la dirección de patrimonio. Cómo empezó ese proyecto de recuperación primero, de reapertura del museo y del archivo histórico, cómo eso siguió con la aparición de la dirección de patrimonio y bueno, cuáles fueron los objetivos que se cumplieron y cuáles no. Entonces, bueno, todo eso está en este nuevo ejemplar, que bueno, apenas tengamos la posibilidad de salir a la luz. Buenísimo. Y bueno, esperemos que tenga la difusión que merece, ¿no? Y no quiero dejar de destacar, porque hay mucha gente que nos mira de otras localidades, que Villanueva ha tenido, más allá de Villa María, la influencia en otras localidades y ha estado vinculada en el nacimiento, qué sé yo, de localidades como Arroyo Cabral, por ejemplo. Es decir, desde Villanueva también ha surgido un crecimiento hacia otros puntos, Sanabria. Sí, es que muchas poblaciones o muchas colonias de la región dependían de Villanueva. Vos recién le dijiste. Arroyo Cabral, por ejemplo, fue proyectada por Antonio Catal, incluso que fue intendente de Villanueva. Fue intendente interino en 1891, que era un sastre. Es el dueño original de la casona grande, la primera casona y la única que está en la caja céntrico de 2 plantas, que se conserva hasta la actualidad. Él fue alguien que fue uno de los que proyectó Arroyo Cabral. Después la colonia de la Palestina, Ausonia. ¿La Palestina también? Sí, eran colonias rurales que venían a Villanueva, están muy vinculadas con el día a día de Villanueva. Incluso los nacimientos, los matrimonios se realizaron en esta zona. Y bueno, y ni hablar de que a través de los religiosos, como Buteler, que construyó las capillas de la región. Has hecho un reconocimiento importante de Buteler, que era un sacerdote del que poco se había hablado hasta este momento, ¿no? Sí. Incluso con una obra también de muchas anegaciones, de trabajar a destajo. Es decir, Villanueva siempre tuvo una persona que traccione por el bien común con el paso de los años, incluso en el momento de grandes enfermedades. Claro, el padre Buteler, digamos, fue una figura también, por eso digo que Villanueva tiene esa forma de por ahí de invisibilizar a algunas personas que han trabajado por ella. Y Buteler creo que merece un reconocimiento de la historia, así como fue el intendente Pérez Benítez en su momento. Buteler tuvo más reconocimiento en Altagracia, que tiene hasta una estatua, un busto, en la estancia jesuita de Altagracia, y no en Villanueva, donde tuvo 20 años, ¿sí? Y donde no solamente luchó, por ejemplo, en las inundaciones, las inundaciones de la del 19, que fue una de las inundaciones más grandes también que tuvo, después la de 1891, que es durante la intendencia de Isidoro Paviotti, sino que después fue el vector de las capillas de la zona, la capilla de Sanabria, la capilla de la Laguna. Pero es muy interesante cómo, a ver, el padre Hugo, el padre Pepe, el padre Sergio Rubiolo, que falleció también, que en Río Tercero hay una calle con su nombre. Es importante la impronta que cómo los curas se han hecho parte de la sociedad y han participado en la sociedad. Ya sea el padre Pepe con la fiesta del vino y la amistad, ya sea... Sí, al extremo de que, bueno, que es una de las notas también que voy a compartir en el próximo libro, es que los curas fueron intendentes, como ¿sí? Antonio Lima. Antonio Lima o Silvestre Ceballos fueron presidentes de la corporación municipal, o sea, el intendente de la época. Entonces, el peso político que tenía lo clerical en Villanueva quedó marcado por eso, a ese punto.
¿sí? Que yo siempre digo, esto por ahí discuto con otros interesados en la historia, porque para mí el nombre de la calle Lima hace referencia a Antonio Lima, no a la ciudad de Lima, Perú, y eso poca gente se lo pregunta, porque queda descolgado y no tiene relación la calle Belgrano, la Lima y la Córdoba. Sí. Entonces, decir, bueno, y Lima fue uno de los párrocos más importantes junto con Silvestre Ceballos. Yo si tuviera que hacer un ranking, pondría Silvestre Ceballos, a Buteler y a Lima en ese orden. Y después el Padre Hugo, más allá que por ahí alguna gente se me puede enojar, pero el Padre Hugo es contemporáneo. Claro. Pero la obra que hicieron en tiempos fundacionales, lo de Silvestre Ceballos, imagínate que en la época del cólera, eran otro tipo de religiosos, eran más... bueno, el Padre Hugo lo mismo lo fue, porque el Padre Hugo en su momento al estar alejado de la institución, digamos, o claro, ser un rebelde, pero eran más terrenales. Siempre digo eso, eran curas más terrenales. Claro. Muy parecido a lo que fueron los curas tercermundistas. Claro, sí, sin duda. Antonio Lima no tanto, Antonio Lima era más aristocrático, bueno, hay unas cuestiones ahí de las indulgencias, hay cosas muy interesantes en Villanueva que bueno, que a veces no todo se puede contar, también hay que dejarlo para que la gente se imagine. Obviamente, con el ranking de curas inesperado. Y tenemos cosas para contar, que harán para la posteridad, digamos, para los que vengan atrás. Pero sí, la verdad que me quedan un montón de temas más por charlar, Luciano, pero el tiempo ha volado y bueno, a la espera de novedades entonces, a la espera de la presentación. El libro, el primer ejemplar, ¿todavía se puede conseguir? Ahora vamos a hacer una nueva tirada, digamos, porque bueno, el tema de las publicaciones que a veces se hacen en pulmón, hicimos 200 ejemplares y se vendieron. Claro. Y de hecho lo que estamos haciendo ahora es lo mismo, cuando Dario Falconi, que es el que edita, que es de Editorial Mensu, haga la tapa, vamos a empezar una preventa y seguramente vamos a imprimir algunos más para tener de los dos, de la primera parte y la segunda. Buenísimo. Vamos a estar a la espera entonces. Luciano, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Daniel, por invitarme y por darle difusión y visibilidad a la historia de Villanueva. Pero sin duda. Luciano Pereira con nosotros hablando un poco de Villanueva en el mes del 198 aniversario de la ciudad. Hacemos una pausa cortita y seguimos por acá.